Buenos días, soy la alumna Lina Paredes y a continuación les estaré presentando mi anteproyecto de trabajo final de grado que se titula Evaluación de la concentración de azúcares reductores y no reductores en caña de azúcar. Como orientadora me acompaña la profesora ingeniera agrónoma Mónica Gavilán Jiménez y mis coorientadores son la profesora licenciada máster Liz Carolina Ríos, la ingeniera en Ecología Humana Daisy Chávez y el ingeniero en Ecología Humana Claudio Moreno. Introducción. La caña de azúcar es uno de los principales rubros de la agricultura nacional, debido a que es una materia prima de un producto de consumo masivo, que es el azúcar. El valor del producto final está compuesto por la calidad de estas incorporadas y en el caso de los tipos de azúcares que contienen, es vital conocer sus propiedades para destinar a su explotación tanto industrial y consumo. Al evaluar la concentración de azúcares en la caña de azúcar paraguaya para determinar el perfil de los azúcares reductores y no reductores, es relevante para garantizar informaciones técnicas que sirvan de referencia tanto para su industrialización y su consumo. La investigación tendrá como objetivo general determinar el perfil de azúcares reductores y no reductores de distintas variedades de caña de azúcar de producción nacional. Para ello, se proponen los siguientes objetivos específicos: caracterizar físico-química y sensorialmente los mostos obtenidos de las variedades seleccionadas, determinar la concentración de fructosa, glucosa y sacarosa presente en las distintas variedades de caña de azúcar, establecer la relación existente entre las concentraciones de azúcares reductores y la sacarosa, y por último, delimitar el uso industrial más pertinente para cada variedad evaluada. La evaluación tendrá como hipótesis que la cantidad de azúcar reductor y no reductor depende de la variedad de caña de azúcar producida. Revisión de literatura. Caña de azúcar. La caña de azúcar es una especie originaria de Nueva Guinea, de donde se extendió a Indonesia, India y otros lugares. Se caracteriza por su alto contenido de sacarosa, tallos gruesos y pesados, con bajo contenido de fibra y altura media. La caña de azúcar es un cultivo de renta que ha logrado mantenerse a lo largo de varias décadas, sostenido por un conjunto de industrias de alcohol y azúcar y últimamente también de etanol. Composición de la caña de azúcar. La caña de azúcar contiene en sus jugos compuestos orgánicos tales como azúcares sencillos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, colorantes, aminoácidos, proteínas, ácidos orgánicos y también compuestos inorgánicos, sales de potasio, fosfato, sílica, calcio, magnesio, hierro. En cuanto a los polisacáridos de la caña, tenemos ISP, glucana, que es un constituyente normal de la caña, la dextrana, que este es un producto microbial que indica la degradación de azúcar, y por último el almidón, que también es constituyente normal de la caña. En cuanto a la composición nutricional de la caña de azúcar, tenemos que el agua en un 70 a 75%, la sacarosa en un 40 a 60%, glucosa 6 a 9%, fructosa 5 a 10% y también contienen fibra, vitaminas, minerales, ácidos, alcohol, fitoesteroles, terpenoides, flavonoides, ácidos, entre otros. Uso industrial de la caña de azúcar. Como ya dije antes, la caña de azúcar nos da principalmente dos productos, el azúcar y también el alcohol. Sus definiciones son: el azúcar es un cuerpo sólido cristalizado perteneciente al grupo químico de los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos. Es de color blanco en estado puro y es soluble en agua y en alcohol y de sabor muy dulce. Se obtiene principalmente de la caña, pero también de la remolacha y de otros vegetales. Según su estado de pureza o refinación, se distingue diversas clases, como el azúcar moreno y otros. El alcohol, que también se lo llama alcohol de vino, alcohol etílico o etanol,
de fórmula C2H5OH. Es un líquido transparente e incoloro con sabor a quemado y un olor característico que se extrae de la caña de azúcar. Lo podemos encontrar en bebidas como la cerveza, el vino y otras. También la caña nos proporciona una gran variedad de productos, de subproductos a través del procesamiento de la misma y entre los cuales tenemos los siguientes. El bagazo, que por ejemplo se utiliza para alimentación de animales, melaza, cachaza, fertilizantes, combustibles, celulosa, entre otros. La caña de azúcar se clasifica botánicamente de la siguiente forma. Es del reino vegetal, del tipo Phanerogamas, del subtipo Angiospermas, de la clase Monocotyledones, del orden Glumales, es de la familia de las poáceas, de la tribu Andropogoneas, del género Sacharum, y especie Spontaneum y Robustum, que son especies domésticas, y Edule, Barberis sinense y Officinarum, que son especies silvestres. En cuanto a los requerimientos edafoclimáticos, entre los parámetros ambientales más relevantes en un cultivo de caña de azúcar son los siguientes. Temperatura. La caña de azúcar no soporta temperaturas inferiores a 0 grados Celsius. Para crecer exige un mínimo de temperatura de entre 14 a 16 grados Celsius. En cuanto a la humedad relativa, para que el crecimiento vegetativo de la caña sea más rápido, es necesario que la humedad relativa sea alta. Luego, la radiación solar es una planta que necesita y asimila la radiación solar, llegando a conseguir una transformación de hasta 2% de la energía en biomasa. Luego, riegos. Los requerimientos hídricos de esta planta son de aproximadamente 1.200 a 1.500 milímetros anuales y se prefiere un reparto uniforme y adecuado de los aportes hídricos a lo largo de todo el periodo vegetativo. Y por último, en cuanto a suelos, prefieren los suelos ligeros para alcanzar sus mejores rendimientos. Distribución del cultivo en Paraguay. La caña de azúcar es un cultivo que permite una amplia diversidad productiva. En el territorio nacional, la superficie cultivada gira en torno a las 120.000 hectáreas, conforme a los datos obtenidos de la zafra 2015-2016. Entre las regiones que cuentan con mayor superficie cultivada se encuentran los departamentos de Guairá, Paraguarí, Caguazú y Cordillera. Variedades de caña de azúcar. El comportamiento agroindustrial de cada variedad en cada región ecológica es el resultante de la interacción de los factores tanto genéticos como ambientales. Aquellas variedades cuyo comportamiento sea el más adecuado en la región ecológica donde se cultivará serán las que rindan los máximos resultados tanto como para el productor como para el industrial. En cuanto a las variedades de caña de azúcar según su época de maduración, se dividen en temprana, que corresponden en los meses de abril y mayo, media en los meses de junio y septiembre, y por último tardía, que comprende el periodo entre octubre y noviembre. Las siglas, bueno, SP significa San Pablo, RB, República del Brasil, CTC, Centro Tecnológico de Canavieira, y la sigla IAC, Instituto Agronómico de Campiñas. Luego tenemos las principales variedades cultivadas en el país. Bueno, estas variedades difieren unas de otras en cuanto a sus características. Entre ellas podemos nombrar la rusticidad, la adaptabilidad de suelos, clima, resistencia a diferentes enfermedades, el tipo de maduración, el macollamiento, que es la etapa fisiológica o de desarrollo de un cultivo, entre otras. Azúcar reductor. Bueno, los azúcares reductores son aquellos azúcares que poseen su grupo carbonilo intacto y que a través del mismo estos pueden reaccionar como reductores con otras moléculas que van a actuar como oxidantes. Esta propiedad permite determinar la concentración de una disolución de azúcar, midiendo la cantidad de agente oxidante que es reducido,
como ocurre por ejemplo en la determinación del contenido de glucosa en muestras de sangre o orina para detectar la diabetes. Los azúcares sencillos, estos llamados monosacáridos, como por ejemplo fructosa y la glucosa, y los disacáridos son azúcares que se forman a partir de dos monosacáridos, como por ejemplo la sacarosa. Estos azúcares influyen en la eficiencia industrial de la caña de azúcar y también estos aumentan de acuerdo al deterioro de la materia prima, ya que luego del corte de la caña está sujeta a la actividad de microorganismos, lo que resulta en pérdida de azúcar y formación de impurezas indeseables. Materiales y métodos. Localización. La investigación se realizará en el Laboratorio de Calidad Agroalimentaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, en el campus universitario kilómetro 10,5 en la ciudad de San Lorenzo. En cuanto a la población de unidades y variables de medición, población y muestra, la población de estudio serán las variedades de cañas de azúcar traídas del IPTA, situado en la ciudad de Caacupé, en el departamento de Cordillera, en el kilómetro 48,5 de la ruta Mariscal Estigarribia, un aproximado de 3 kilogramos de caña elegidas al azar, de modo a realizar las distintas comparaciones. Variables de medición. Las variables que se evaluarán en la investigación son en base a los objetivos específicos establecidos, con sus correspondientes indicadores e instrumentos, tal como se detallan en el cuadro 1. Como primer objetivo específico tenemos caracterizar físico-química y sensorialmente los mostos obtenidos de las variedades seleccionadas. Las variables son las propiedades físico-químicas y sensoriales. Como indicadores tenemos el pH, la acidez, el color y la turbidez. Y como instrumento, la norma mexicana para determinación de pH en alimentos, ficha técnica y las variedades de caña de azúcar. Para el segundo objetivo, determinar la concentración de fructosa, glucosa y sacarosa presente en las distintas variedades de caña de azúcar. La variable es la variable de relación entre concentración de azúcares. Los indicadores son la determinación de grados Brix, determinación de Paul, determinación de Dextrana y el instrumento es el manual de laboratorio para la industria azucarera. Para el tercer objetivo específico, tenemos establecer la relación existente entre las concentraciones de azúcares reductores y la sacarosa. La variable es la cantidad de azúcar reductor y no reductor. El indicador es la determinación de azúcares reductores y no reductor. Y el instrumento es el método de Lane y Eino. Y para el último objetivo específico, que es delimitar el uso industrial más pertinente para cada variedad evaluada, las variables son la capacidad de fermentación y el rendimiento industrial. Como indicador, tenemos la consulta de artículos científicos y el instrumento es el manual práctico de fabricación de azúcar de caña. El diseño para la recolección de datos primarios. La investigación es de tipo descriptiva y experimental porque busca especificar las propiedades, características y los perfiles del fenómeno que se ha sometido a análisis, con alcance correlacional porque su propósito es medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, que miden cada una de ellas y después cuantifican y analizan esa vinculación. Recursos materiales y equipos técnicos. Los recursos materiales y recursos técnicos que se utilizarán en la investigación se dividen en recursos materiales, que son papel filtro, embudo, envases, plato de calentamiento, Erlenmeyer, entre otros. Luego, equipos como refractómetro, polarímetro, balanza, entre otros. Y las muestras y reactivos, que son caña de azúcar, filtros, solución de Fehling, solución EDTA, solución de sacarosa, entre otros. Descripción del proceso de recolección de datos primarios. Primero tenemos la preparación del jugo de caña de azúcar. Primeramente, se realizará la recepción de las cañas y se procederá al lavado con agua clorada. Luego, la extracción del jugo de manera manual y posteriormente se realizará el filtrado para realizar los distintos análisis.
Análisis realizado. El primero es la medición de pH. Se realizará la medición del pH de los jugos filtrados. En general, el pH se usa para expresar la intensidad de la condición ácida o alcalina de una solución, sin que esto quiera decir que mida la acidez total o alcalinidad total. El principio básico de la medida del pH se fundamenta en el registro potenciométrico de la actividad de los iones de hidrógeno. Esto se realiza con un electrodo combinado que es un electrodo de referencia que suele ser de vidrio. Esto se realiza con un instrumento denominado pachímetro. Luego tenemos la determinación de grados Brix en el jugo de caña de azúcar. Bueno, la escala Brix se utiliza en el sector de alimentos para medir la cantidad aproximada de azúcares en caña de azúcar. Se basa en una técnica llamada refractometría, en el cual la luz experimenta un cambio de dirección cuando cambia la densidad del medio. Luego tenemos la determinación de sacarosa. Este análisis se realiza por una técnica que se denomina polarimetría, que es una técnica rápida y reproducible, que consiste en medir la rotación óptica producida sobre un haz de luz polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. La metodología se basa en que la disolución de sacarosa tras su inversión, que se denomina hidrólisis ácida, sufre un cambio en su ángulo de rotación. Después tenemos la determinación de azúcares reductores por el método de Lane y Einhorn. Bueno, el contenido de azúcares reductores en jugos se determina usando este método, en el cual una muestra de jugo que contiene cerca o aproximadamente un 0,15 un 0,30 gramos de azúcares reductores en 100 ml se titula contra una solución de Fehling. Así, el jugo mezclado requiere de ser diluido en agua. Luego tenemos la determinación de dextrana. Este método considera la dextrana como el material polisacárido precipitado en etanol al 50%, a partir de una solución de sacarosa libre de almidones y de proteínas. Bueno, de acuerdo con el procedimiento, lo que pasa es que el ácido tricloroacético precipita la proteína del jugo. El cloruro de bario precipita las sales. La filtración remueve los sólidos suspendidos, las proteínas y una gran parte del almidón que no es soluble en el jugo frío. Y una vez que se forma la turbiedad con el etanol, se lee en el espectrofotómetro a una longitud de onda igual a 120 nanómetros. Entonces, con ese valor de la absorbancia, se encuentra la concentración en la curva de calibración. Para los siguientes análisis, se tiene que preparar una solución de jugo clarificado. Lo que se hace es que se toma un recipiente de cobre colocado en el muestrador y cada hora la muestra que será colocada en otro recipiente, que se recomienda que sea de plástico con tapa, para luego llevarlo al laboratorio para análisis de Brix, sacarosa y pH. Luego este se enfría a temperatura ambiente y se toman 100 ml de esta muestra y se compone en un frasco de 1000 ml durante 8 horas para analizar azúcares reductores, adicionando 0,2 ml de bicloruro de mercurio al colocar la primera alicuota de jugo. Estas muestras se deben mantener en refrigeración para los distintos promedios. Bueno, luego de preparar este jugo podemos hacer la determinación de turbidez en jugo clarificado. Bueno, por turbidez o turbiedad se entiende que es la medida del grado de transparencia que pierde el agua o algún otro líquido incoloro por la presencia de partículas en suspensión. Cuanto mayor sea la cantidad de sólidos suspendidos en el líquido, mayor será el grado de turbidez. Bueno, luego tenemos la determinación de color en jugo clarificado. Esta determinación se realiza con el espectrofotómetro, con una técnica denominada espectrofotometría, que se utiliza para medir la cantidad de intensidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución muestra. El color es una medida de la presencia de material suspendido o disuelto en agua capaz de dar color haciendo que pierda su transparencia natural.
Y por último tenemos la turbiedad relativa en jugo clarificado. Esta técnica o el procedimiento es similar para las medidas de color, excepto que se hace una lectura de las muestras antes de filtrar después de haber ajustado el pH, y luego la lectura de la muestra filtrada a través del filtro se calcula el color o el índice de absorbancia. Para el modelo de análisis e interpretación, los datos obtenidos serán comparados con parámetros en cuadros comparativos y a partir de ahí se redactarán las conclusiones correspondientes. Se realizarán por medio de gráficos, tablas, imágenes, análisis de laboratorio y la pertinente comparación. El cronograma de actividades es este, que inicia en el mes de junio y finaliza en diciembre. Entre las actividades tenemos gestión de permisos, visita de reconocimiento, recolección de datos, revisión de literatura, evaluaciones, análisis, entre otros, y terminamos con la defensa de trabajo de grado. Luego tenemos el presupuesto, que los conceptos son recursos materiales, hojas blancas, materiales de laboratorio, pasaje, entre otros. Este arrojó un total de 16.181.000 guaraníes. Muchas gracias por su atención.